Jorge Rodríguez de Rivera es otro canario en París. En ese sentido, tiene toda la lógica el que se interese tanto por Óscar Domínguez, ¿no? Que fue no el primer canario en París, pero sí quizás el que fue percibido en París como portador de un mensaje moderno canario, y no en vano pues Bretón le llamaba el Drago de Canarias. Y en ese sentido Jorge Rodríguez de Rivera se inscribe en la tradición dominguesca. Es un artista que, de los que yo conozco en el panorama actual, es de los que más referencia hacia el surrealismo. Se debate que si el surrealismo ha muerto, que si el surrealismo murió con Bretón en el 66, pero yo creo que trabajos como este nos demuestran que no, que la llama del surrealismo, el fuego central del surrealismo, la capacidad del surrealismo para trastocar la vida cotidiana, para revelar sus aspectos misteriosos, pues sigue siendo algo que cuenta y que inspira a artistas de hoy mismo, ¿no? Yo creo que esa inspiración suya es sobre todo esa inspiración surrealista suyo, en lo que más se nota, digamos, es en la capacidad que tiene para renovar una hermosa tradición, un hermoso venero, que es el de el mundo del collage, el fotomontaje y la caja. Yo asocio, digamos, un poco los tres elementos: collage, fotomontaje y caja. Todo participa de una voluntad de mirar la realidad para descubrir lo misterioso en ella, a través de asociaciones de imágenes, a través de materiales previos, barajados, con imaginación, con fantasía, con humor también. Como todos los collagistas, Jorge tiene un archivo inmenso de materiales a medio recortar. Es decir, es muy interesante porque, por ejemplo, si uno mira a Joseph Cornell, en los fondos de Cornell que se conservan en Washington, pues ha habido investigadores que se han dedicado a fotografiar restos o materiales que Cornell tenía preparados para sus cajas, ¿no? O para sus collages. Pues en ese sentido, yo, cuando veo el estudio de Jorge, me doy cuenta que hay una especie de procesar continuo de cosas que van a desembocar o en un collage, o en un fotomontaje, o en una caja. Todo esto tiene que ver con una especie de relación muy estrecha entre vida y obra, y Jorge Rodríguez de Rivera vive dentro de un Jorge Rodríguez de Rivera. De alguna manera, su propia casa para mí es casi ya una obra en sí, es un collage o es una gigantesca caja. Es uno de esos artistas que en él, digamos, el coleccionismo ya es un proyecto artístico. A esa familia pues pertenece Cornell, pertenece en España mismo hoy Carmen Calvo, por ejemplo, la valenciana, ¿no? Que hace también con materiales heterogéneos, hace una obra también muy interesante. Dis Berlin. Todos estos son artistas de la familia de los artistas coleccionistas, de los que consideran que su propio archivo de alguna manera ya es casi una obra de arte, ¿no? Y todo esto tiene que ver un poco con un tipo de coleccionista capaz de delirar a partir de su colección. Eso es algo, por ejemplo, que en el ámbito literario sería el caso de un escritor que yo admiro muchísimo, que es Mario Praz, que escribió un libro llamado La Casa de la Vida, que es una explicación de dónde venía cada uno de los objetos que componían su casa y qué le recordaba y dónde lo había comprado. Y en ese sentido Jorge podría también escribir una especie de Casa de la Vida, en ese sentido, porque él dedica muchísimas horas al rastreo, a los marchés aux puces, a la sala de Drouot, a todo ese tipo de mundos. Es decir, que yo creo que él ha logrado convertir en algo muy unitario esa afición suya o esa dedicación suya al coleccionismo con su propia obra como creador. La propia ciudad de París está enormemente presente en su obra, y los museos están enormemente presentes en sus obras. Los museos, o en general los lugares donde hay acumulación de obras de arte, pueden ser museos, pueden ser casas particulares, pueden ser salas de exposiciones. Él se inspira de repente en una exposición que se le dedica en el Cervantes, por ejemplo, a Óscar Domínguez, y a partir de ahí crea él otra obra. Es decir, es una obra que se muerde un poco la cola, que muchas veces es obra a partir de obra, y obra expuesta en un sitio, y el collage es reflexión sobre todo eso, ¿no? Y la ciudad de París, ya digo,
tanto ese París del centro donde él reside, cerca de Leal, del antiguo agujero donde estaba el Leal, cerca del Pompidou, cerca de Drouot, en fin, hay muchas cosas por ahí que tienen que ver con sus intereses, con sus pasiones, pues tanto ese París del centro como otros países más alejados, incluso de la banlieue, están presentes. La ciudad de París es una ciudad muy surrealista, es una ciudad que es mucha, o sea, hay muchos Paríses, pero hay un París que él, por ejemplo, pues se va a fijar en lugares en los cuales se fijaron ya, por ejemplo, algunos surrealistas, puede ser el caso de la Tour Saint-Jacques. Hay ese París de los pequeños museos, ¿no? Hay ese París que tanto le gustaba a Walter Benjamin, de los pasajes cubiertos, de esos pasajes del romanticismo que luego fueron una especie de modelo que se exportó a toda Europa y a todo el mundo, y que te han creado lugares parecidos en ciudades lejanísimas. De repente te sientes en París porque está hecho del pasaje. El pasaje, que es un lugar de comercio, y yo creo que también los escaparates de las tiendas, por ejemplo, es algo que a Jorge, como a otros collagistas, les atrae. El mundo del objeto, en definitiva, el mundo del objeto es una de las... Vamos, hace poco había una gran exposición en el Pompidou sobre eso, es una de las realmente cuestiones en las que los surrealistas más hicieron y más descubrieron, ¿no? La magia del objeto encontrado. Bueno, todo eso forma parte, digamos, un poco del bagaje como creador de Jorge Rodríguez de Rivera, que yo creo que insistiría en una última cuestión, que es la cuestión del humor, porque creo que tienen mucha gracia sus collages y sus fotomontajes y sus cajas, porque creo que muchas veces hay como una sonrisa más tierna que malévola ante realidades que conjunta. Y un elemento humorístico y erótico que también mete bastante a menudo en sus collages es el cactus, que es una planta moderna por excelencia y es una planta además canaria también por excelencia.